Buenos días, tardes o noches, comandantes. Llegó el momento de entrenar a tu dragón. Estamos recibiendo el nuevo, o más bien antiguo frame de Verónica, llamado Aegis. Este frame de tipo amplificador de elemento físico con afijo de ignición vendrá a ser el relevo a Alisa Echo, quien ha sido reemplazada en los equipos de daño físico y Última Slash. O bueno, casi. Es algo que se explicará más adelante, y que, a su vez, viene a ocupar el lugar de amplificador en los equipos de daño por afijo de ignición ocupado por Vera Gairavor. O bueno, casi. Y es algo que también se explicará más adelante. A diferencia de Bianca Crepuscule, que fue un personaje diseñado con muchos movimientos para que los jugadores pudiesen jugar con bastante estilo, nuestra dragona viene con un set de movimiento muy simple y enfocado en el meta. De hecho, pensándolo bien, si ya vieron estas dos guías que estamos dejando en pantalla, creo que ya saben cómo funciona Verónica Aegis. Eso es todo por este video, comandantes. Parece que Kuro Games tiene un molde con el cual hacer los amplificadores, ya que todos los amplificadores de tercera generación tienen una rotación bastante similar, por no decir igual, pero que, antes que ser una desventaja, parece ser algo bueno. Como sabemos, los amplificadores como Lilith están bastante fuertes y al ser tan fáciles de utilizar, puede ser de mucha ayuda para todos los jugadores nuevos que esperan usar personajes simples y fuertes mientras se acomodan en Punishing Grey Raven. Su funcionamiento es bastante simple e intuitivo y les recordará bastante a Lilith y Vera. Al entrar al campo nos vamos a encontrar con que Verónica tiene dos formas: adjudicación, que es su forma base, y ejecución, que es su segunda forma, donde puede levitar. En la forma adjudicación, esta solo posee orbes azules activos y un orbe amarillo que es pasivo, es decir, que depende de la barra de la Core Passive. Solo cuando la barra está llena, Verónica puede usar el orbe amarillo. Al usar el orbe amarillo, consumirá la barra de Core Passive y nos dará mucha energía, lo que nos habilitará la Ultimate. Por supuesto, esto es lo ideal. Si no tienen energía suficiente, deberán usar orbes azules, pero por lo general, su kit está hecho para que no te falte dicha energía cuando se hace el combo. Cuando presionas la Ultimate, Verónica pasará a su segunda forma llamada Ejecución. En esta tendrá alas y podrá levitar, aunque también podrás hacer ataques desde el suelo. Podrás cambiar de estar en el suelo al aire y viceversa con el uso de básico u orbes. En este estado, ella solo tendrá orbes rojos activos y un orbe amarillo pasivo, aunque al contrario del estado base, en este el orbe amarillo estará disponible con tener así sea un punto en la barra de la Core Passive. El uso de orbes rojos va a almacenar una serie de orbes blancos por encima de los orbes rojos, y a su vez, estos llenarán la barra de la Core Passive. Estos orbes en rango S se almacenan 2 por cada 3 orbes rojos. En SS, el número asciende a 3 por cada 3 orbes rojos, igual que con Vera Gairavor. En este estado, el orbe amarillo puede ser usado de dos maneras. Si se mantiene pulsado, ella hace una estocada giratoria hacia adelante, consumiendo todos los orbes blancos para transformarlos en azules una vez que hagas la segunda Ultimate hasta un máximo de 9, entrando a su estado base. La otra manera de usar el orbe amarillo es pulsar sin mantener. Cuando se pulsa una vez, Verónica consume todos los orbes rojos sin producir orbes blancos, y dependiendo de la cantidad de orbes consumidos, generará una marca de pecado por encima de la Core Passive. Esta marca solo aparece si se consumen 9 o más orbes rojos. El usar nuevamente el orbe amarillo consumirá dicha marca haciendo daño masivo. Al usar la segunda Ultimate, se te regresarán parte de los orbes rojos consumidos como azules. Este combo que genera la marca de pecado solo se puede hacer 2 veces mientras está en campo, por lo que solo se puede hacer un máximo de 2 rotaciones con Verónica. Al cambiar a otro personaje y regresar a Verónica, podrás generar otras 2 marcas. Estos 2 combos son los mismos para el afijo de ignición, por lo que fuera de los movimientos solo van a cambiar los daños de atributo, pero con la excepción de que, para poder hacer daño de ignición, en el momento de hacer la Ultimate, se deberá dejar pulsado el botón para activar el afijo. Si se pulsa una sola vez, Verónica solo hará daño físico, igual que Vera Gairavor con su afijo de Dark Flow.
Sabiendo ya cómo funciona Verónica, vamos a ver las rotaciones. Como siempre, solo vamos a estar considerando las rotaciones para el personaje en SS y superior. Verónica puede tener dos rotaciones, una como soporte y otra como DPS. La rotación de soporte la vamos a hacer para los equipos de daño físico y Última Slash, aunque también podemos usarla para los equipos de ignición. Pero con el daño ignición, podremos además usar a Verónica como DPS en reemplazo a Dante. Para todos aquellos que se perdieron la colaboración o que solo tengan a Dante a inversión mínima, es decir, solo tienen el que regalaron en rango S. Pobre cosita fea. Podrán usar a Verónica como reemplazo en los equipos de este afijo. Para rango SS en equipos de daño físico. En estos equipos, quien iniciará en el campo va a ser Verónica, pero no la vamos a usar enseguida. Al entrar al campo, lanzaremos 3 orbes azules para acumular energía y cambiaremos a Han Ying. Haremos la rotación típica de Han Ying y luego la rotación de Selena o Virgil antes de volver a Verónica. Lanzar 3 orbes azules más para desbloquear el orbe amarillo y usarlo. En ese momento deberemos tener lista la Ultimate, la castearemos y luego haremos 2 veces orbe amarillo. La primera que activará la marca de pecado y la segunda vez la quitará haciendo otro ataque descendente. Castear la segunda Ultimate al finalizar, deberemos tener la Matrix activa. Usaremos un orbe azul y pasaremos a Han Ying nuevamente. Para rango S, SS en equipos de daño físico. A este rango es incluso más fácil derrotar debido a la disponibilidad de energía y cargas de la Core Passive que proporciona este rango. Al entrar al campo, Verónica obtendrá un 25% de energía de Ultimate y tendrá llena la barra de la Core Passive. Sin embargo, no vamos a hacer nada con ella. Pasamos enseguida a Han Ying y hacemos su rotación típica al igual que Selena o Virgil. Cuando Verónica vuelva al campo, ya tendrá disponible la Ultimate, la usaremos y luego haremos uso del orbe amarillo 2 veces justo como en la rotación SS y pulsaremos nuevamente la Ultimate que tendremos lista. Al finalizar la animación, presionaremos un orbe azul y cambiaremos a Han Ying nuevamente. Para la segunda rotación no tendremos disponible la Ultimate al entrar, pero presionaremos 3 orbes azules y con eso la tendremos cargada nuevamente. Procedemos a repetir la rotación anterior. Para ignición. Si queremos usar a Verónica como amplificadora para Dante, solo debemos repetir la rotación del SS, pero claro, teniendo en cuenta que cuando hagamos la Ultimate, deberemos dejar presionado el botón para que ésta pueda entrar en ignición. En este caso, quien entra al campo será Nanami, luego entraría Verónica y por último Dante, en ese orden. Si queremos usar a Verónica como atacante, la rotación la iniciará Vera y pasará a Nanami. Esta hará su rotación típica de ignición y pasará a Verónica. Esta casteará 6 orbes azules y oprimirá el orbe amarillo. Luego, manteniendo el botón de la Ultimate, pasaremos al segundo estado. Aquí haremos uso de 6 orbes rojos para generar orbes blancos y dejaremos presionado el orbe amarillo para consumirlos todos. Mantendremos el botón de Ultimate y pasaremos al primer estado. Aquí haremos uso de 6 orbes azules y mantendremos nuevamente el botón de Ultimate. Procederemos a hacer uso de 2 veces el orbe amarillo y luego mantendremos nuevamente el botón de Ultimate. Al terminar, castearemos 3 orbes azules para guardar energía y pasamos a Vera Gairebor de nuevo. En el apartado de equipamientos, aquí también deberemos tener en cuenta el uso que le vamos a dar a Verónica, ya que tiene 3 sets principales, para amplificadora de daño físico e ignición y para atacante de ignición. Para daño físico y Última Slash, vamos a usar 4 piezas de Da Vinci y 2 piezas de Kits, con resonancias de ataque y crítico más 15 en la parte superior y Class Skill Level más 1 en la parte inferior. De armonización, podemos usar a Kits. Para amplificadora de ignición, podemos usar 4 piezas de Da Vinci y 2 piezas de Guinevere con ataque más 15 en la parte superior y Class Skill Level más 1 en la parte inferior. De armonización, podemos usar a Einsteinina. Para atacante de ignición, podemos usar 4 piezas de Shakespeare y 2 piezas de Coti con resonancias de ataque más 15 en la parte superior y Signature Move Level más 1 en la parte inferior. De armonización, podemos usar a Cody. En cuanto a su arma, esta no es realmente necesaria si solo la vamos a utilizar como amplificadora y no tenemos los recursos, ya que solo aporta daño propio a Verónica.
pero sí es bueno tenerla por la armonización. Y si queremos llevarla como atacante en el equipo de ignición, entonces sí vale la pena invertir en su arma junto con las resonancias de Superconducting Axial Ray, Glorious Spear e Incandescence. Respondiendo a si Verónica reemplazará a Alisa Echo y Vera Geiravor, como se mencionó al principio del video. Si tienes una Alisa Echo con su arma y en SSS y aspiras a solo conseguir a Verónica en SS, lo cierto es que no vale la pena el cambio. Puedes seguir utilizando a tu Alisa, ya que si bien Verónica en SS es mejor que Alisa SSS, no vale el gasto de tantas Black Cards que puedes aprovechar en otro personaje. La diferencia no es tan grande como la diferencia que había entre Vera Geiravor y Liv Empyrea, considerando además que Alisa es gratuita y puedes conseguir muchos fragmentos con vouchers. En cuanto a ser reemplazo de Vera en ignición, como ya se vio, pueden funcionar juntas y Verónica puede además ser un reemplazo viable de Dante para aquellos que no lo tengan o lo tengan solo en rango S. Un buen punto donde detenerse para la gente que no quiere gastar demasiado en el personaje es el SS. La SS3 de Verónica no es tan necesaria y la SSS, aunque aporta mucho daño, es más por comodidad, por lo que con sacarle la SS con las calaveras del PPC y su arma Signature estará perfecto. Y eso es todo lo que deben saber sobre Verónica Aegis Comandantes. Como pueden ver, Verónica es un personaje muy simple de usar, con una rotación rápida y con versatilidad, ya que puedes usarla de DPS o solo como soporte, así como Lilith o Vera. Por lo que teniendo en cuenta las recomendaciones que se hicieron antes sobre Alisa, es una buena adquisición para sus cuentas y más si son nuevos jugadores. Además, ¿quién no quiere sacar a tremenda dragona comandantes? Como siempre, no se olviden de suscribirse, dejar tu me gusta y comentario para apoyar al jefe. Nos estaremos viendo en un futuro con más contenido, comandantes. ¡Chao, chao!